a nivel domiciliario, el principal desafío es como la desconfianza, diría yo. Uno entra en un ambiente, ¿verdad?, sumamente privado del padre de familia. Es como, bueno, ¿cuál es su experiencia? Incluso hay unos más que me dicen, bueno, pero primero podemos tener una entrevista. Y yo, claro que sí, o sea, Sí, es una uno persona desconocida a la que le estoy dando la confianza de mi bebé y... totalmente, al final uno va a cuidar lo más valioso que tiene, que es su bebé. Ujú. Entonces, claro, tengamos una entrevista, conózcanme, ¿verdad? Es como, viene una persona desconocida, puede tener los Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en este momento con una gran persona que ha tomado su vida en el trayecto de la enfermería, en este gran campo de la medicina. Hoy estoy acompañado de Natalie Padilla Ureña. ¿Cómo se encuentra Natalie? Muy bien, muy emocionada por estar aquí. ¿Cómo estuvo ese camino al estudio? ¿Cómo se movió todo? Bastante ajetreado, está haciendo bastante sol, entonces bueno, en todas las carreras buscando todo como lo del equipo y alistándome y todo, pero muy emocionante por estar acá. Quiero que empecemos desde el inicio. ¿Siempre tuve desde pequeña el afán de comenzar en esa área de la medicina en general, específicamente en la enfermería, o fue una toma de decisiones en el camino? Fue una toma de decisiones en el camino, sí sabía que quería estar en el campo de la medicina o más bien en el área de la salud, no sabía exactamente cuál era la carrera o desde qué área podía impactar como más a las personas. Tengo familia del área de la salud, desde psicología y medicina, entonces crecí viéndolas como en este entorno, llenas de libros, estudiando muchísimo, hablando siempre de sus pacientes como con esa calidez. Sabía que quería estar como en esa gran familia de ciencias de la salud. Entro a la universidad, no entro directamente a enfermería, sino que entro a otra carrera de la Facultad de Medicina. Descubro que esa carrera no me apasionaba, entonces, bueno, lo vuelvo a intentar, vuelvo a hacer el examen de admisión y al tener tantas opciones dentro del área de la salud, yo dije, bueno, me voy a poner en manos de Dios. Quiero que la carrera sea quien me escoja, quiero eh, no tomar una decisión a la ligera, voy a hacer el examen y el puntaje que me dé exacto para entrar a esa carrera, sin pensarlo dos veces, va a ser pues mi camino a seguir. Hago el examen, me da el porcentaje, el puntaje para entrar a enfermería exactamente y sin pensarlo dos veces pues entro y descubro que ese era mi camino. Siempre sabía que me llamaba la atención, pero hasta que entro a la carrera y empiezo a estudiarla me doy cuenta que es pura vocación lo que sentía. ¿Tiene influencia familiar para entrar en esta área o fue algo que le nació desde el inicio interno suyo? Escuchaba mucho a mi familia decir, usted va a terminar siendo enfermera porque usted tiene mucha calidez, se acerca mucho a las personas, tengo muchas habilidades para escucharlas. Entonces era como, siento que su camino va a terminar en enfermería. Yo en ese momento, desde la ignorancia absoluta, decía, no, yo me niego a estar metido en un hospital, ¿verdad? Y a todo lo que se conocía de enfermería y lo que se conoce socialmente, ¿verdad? Que es como ese asistente, el que anda corriendo, el que hace como funciones muy básicas. Entro a enfermería y me doy cuenta que es totalmente erróneo el pensamiento que tengo, sin embargo a nivel de sociedad se sigue manteniendo. Descubro que desde enfermería puedo tener un impacto enorme en las personas. Somos esas primeras personas a quienes se acuden, somos esas personas que detectan esos signos, esos síntomas desde el primer momento, desde el primer contacto que estamos con las personas y descubro que realmente puedo hacer muchísimo de lo que siempre soñé desde el área de la enfermería. ¿Cuánto tiempo pasó de la carrera para que usted se diera cuenta que eso en realidad se manejaba de esa manera y que a usted verdaderamente le gustaba más allá de lo que la gente pensaba? Yo diría que como un año y medio porque el primer año y medio es puro campo médico, es puras clases de fisiología, anatomía, bioquímica, que es como lo general que llevan todas las áreas de la salud. Entonces yo decía, bueno, aquí sigo en lo mismo, ¿verdad? Estoy llevando esta formación, pero no había llevado ningún campo clínico de la enfermería. Entro a segundo año, empiezo mis rotaciones con pediatría y ahí descubro cuáles son las funciones verdaderas de un profesional en enfermería. ¿En qué punto es que usted llega a decidir en qué área de la enfermería usted se quería enfocar? ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, cuando yo empecé estos campos clínicos,
me decidí temporalmente por ser enfermera instrumental, o sea, enfermera quirúrgica. Conforme van pasando los campos clínicos, voy descubriendo muchas más pasiones en otros campos. Me encanta la ginecología obstetricia y la perinatología, que es todo este acompañamiento que se da desde la gestación, ¿verdad? A todo, tanto la madre como el padre en general. Eh, Entro después al campo clínico de gerencia, que es el último campo de enfermería, por decirlo así, la última práctica. Y estaba la oportunidad de entrar a cuidados intensivos neonatales. Ninguna de mis compañeras se atrevía realmente como a escoger este campo porque en la mayoría de población en ese hospital en específico son prematuros extremos, entonces es una población sumamente vulnerable y delicada. Yo decido seguir a mi corazón, entro a ese campo clínico y me enamoro de la neonatología. Todavía estoy buscando como esa especialidad que me permita integrar la perinatología y la neonatología en general desde el inicio del embarazo hasta el final de los 28 días de un recién nacido. No sé si hay alguna especialidad que lo pueda como mezclar y si no, creo que me iría por ginecología y obstetricia porque más allá de estar y ya estar capacitada en el manejo de los neonatos y demás, me apasiona muchísimo el acompañamiento a nivel familiar. Las madres en general primerizas tienen muchísimas dudas. Entonces siento que tengo muchísimo conocimiento, ellas han encontrado un apoyo muy grande en mí y yo también he encontrado que tengo muchísimas herramientas, no solamente a nivel de conocimiento teóricas, sino prácticas que puedo aplicar con ellas. Y existe una maestría que involucra la perinatología, que es como el último trimestre y los primeros 7 días de ese bebé. Entonces siento que podría ahí ir como mi camino. Habla usted de que las mamás tienen muchas dudas en ese proceso. ¿Cuándo tienen más dudas? ¿Antes del parto o después del parto? ¿Cuándo es en donde se encuentran como más, quizás necesitadas, por decirlo de alguna manera, de un apoyo o una guía en ese transcurso del embarazo y del parto? Pues yo siento que depende de cada familia. Me he encontrado con mamás que es como, yo no voy a pensar ni me voy a preocupar en eso hasta que llegue el bebé aquí a la casa. Cuando llega ese bebé es como, ok, tengo muchísimas preguntas, ¿cómo lo baño? Todavía tiene el cordón umbilical, se le quita esa capita cerosa, ¿verdad? Que traen cuando nacen, cada cuánto tengo que bañarlo y entonces se dan cuenta que realmente es un mundo completamente distinto. Hay otras mamás que desde ya me escriben como estoy empezando mi embarazo, tengo 20 semanas y desde ya quiero empezar con los cursos de lactancia y de cuidados del recién nacido porque tengo muchísimas dudas y no quiero que llegue ese momento sin poder abarcarlas. Entonces siento que depende de cada familia. En su mayoría, las mamás que he atendido han sido como más en crisis en el posparto. No solamente se han tenido una cesárea y demás, sino también como a nivel emocional, porque hay cambios a nivel hormonal muy abruptos entre el día 3 y 5, donde de verdad empiezan como esos baby blues, que son como sentimientos de que se pueden llegar a confundir con una depresión postparto, en donde yo me siento como decaída, estoy muy cansada, me preocupo mucho por el bebé, pero aún así siento que no tengo la posibilidad emocional como de involucrarme por completo. Entonces, especialmente a nivel postparto, cuando ya está su bebé en casa, surgen la mayor cantidad de preguntas si esa familia no se ha preparado antes. En el caso de que, por ejemplo, la mamá sufra de depresión postparto, ustedes como enfermeras, o en el caso suyo como enfermera, ¿tienen la capacidad de ayudarles de alguna u otra manera o ya es algo que propiamente le tocaría a un psicólogo? Sí, bueno, nosotras como profesionales de enfermería llevamos toda esta capacitación a nivel de psicología. No vamos a sustituir un profesional, ¿verdad?, en el área de psicología, pero contamos con muchas herramientas. Además, yo estoy certificada en primeros auxilios psicológicos, entonces cuando llego a este momento y veo una mamá como con estos sentimientos, ¿verdad? Ay, perdón. La veo como con estos sentimientos de caída, tristeza, muchos cambios hormonales. Tengo muchísimas herramientas de salud mental que desde enfermería podemos abarcar. Sin embargo, en el momento en el que nosotros pasamos incluso escalas desde enfermería, escalas de depresión, de ansiedad y encontramos que sí hay
un posible diagnóstico, eso ya no nos corresponde. Entonces ya se habla con la familia directamente como lo mejor es derivar a un profesional en psicología o en terapias alternativas o a lo que ellos sientan que tienen más afinidad y debemos empezar a trabajar en conjunto. Entonces nosotros trabajamos en conjunto con los psicólogos o con cualquier otro profesional, perdón, del área de salud mental y vamos trabajando estas herramientas. ¿Cuáles serían algunos comportamientos que uno diga, esos son como alertas rojas o cositas que tenemos que ir considerando para prevenir llegar a ese punto, ¿verdad? Que yo estoy de acuerdo de que hay mujeres que se llegan a encontrar en esa situación, en ese episodio, hasta que ya se dan cuenta de ello y venían Correcto. presentando síntomas desde mucho antes. Sí, principalmente uno habla con la familia, porque yo llego a un momento, pero yo no veo cuál es el contexto de esa familia, ¿verdad? Cuál ha sido, si hay antecedentes, que cuando uno hace como una entrevista inicial con la familia, al menos yo hago una entrevista, hay antecedentes de salud mental, de diagnósticos de depresión, de ansiedad. Si no lo hay, bueno, analizo un poco más, paso estas escalas, que son escalas estandarizadas desde enfermería, escalas de ansiedad y depresión, ¿verdad? eh, Analizo mucho el contexto, porque una persona no es solamente ese momento, ¿verdad?, puntual de que me estoy sintiendo mal, puede ser simplemente que sea de privación de sueño, que mamás que llevan días sin dormir y en ese momento colapsan. Eso no quiere decir que estén en un momento como cayendo o encaminándose a la depresión postparto, puede ser un momento puntual, entonces yo analizo como todo el contexto, incluso 6 meses antes, cuáles han sido los comportamientos, cómo la familia la ha visto, decaída, ¿no? ¿Está 100% involucrada? Bueno, perfecto. Vamos a ir descartando otras cosas, tal vez en niveles severos de ansiedad, que eso también lo trabajamos en conjunto con los profesionales en psicología. ¿Qué les recomiendo yo mucho a las mamás? Que siempre tengan un acompañamiento. Cuando yo doy estas asesorías en cuidado del recién nacido y lactancia materna, desde el inicio yo rompo el hielo con una actividad de meditación, en donde la familia entra como en ese estado de calma y serenidad y les digo, yo no vengo a imponerles qué vamos a hacer con su bebé, yo vengo a acompañarlos y a empoderarlos. La parte emocional para mí es sumamente importante con las familias, es una parte de ese ser, ¿verdad? Entonces yo les digo, quiero que encuentren en mí como ese espacio seguro. Al principio cuesta un poco porque, verdad, es como un extraño, yo no me voy a abrir, pero conforme uno va ejecutando prácticas como una relación interpersonal de ayuda, herramientas en primeros auxilios psicológicos, ellos encuentran un refugio. Entonces, claro, si me dicen es que estoy teniendo problemas porque no estoy durmiendo, yo ahí digo, ok, perfecto, vamos a trabajar en esto para que no lleguemos a una depresión postparto. Cuando usted comienza en medicina, siente que la Natalie antes de entrar en el área de medicina en general, a la Natalie que ya comienza a estar en esa área, siente que hubo un cambio en su forma de ser, en su personalidad, o fue todo muy fluido y sucedió de manera natural. No, sí hay un cambio muy grande entre la Natalie de antes y la Natalie de ahora. Antes, por diferentes contextos familiares, de pareja y demás, era una Natalie en busca de herramientas. En busca de herramientas no solamente para mí, sino para que otras familias no pasaran ciertas situaciones. Después de que entro a enfermería y descubro todas estas herramientas, no solo para aplicarlas con la gente, digamos en general con las personas y las familias, sino conmigo misma, herramientas a nivel de salud mental, de autocuidado, de autoestima incluso, hay un cambio radical. Incluso al inicio me costaba un poco involucrarme con las familias. Sentía que tenía que ser yo vulnerable para conectar con ellas y en efecto a estas alturas yo me permito ser vulnerable para poder conectar con las familias. Aumentar mayormente la empatía, quizás. Sí. Ok. Entonces, al inicio había como cierta resistencia. Entro yo en este campo de la enfermería, voy indagando y practicando todo esto, absorbo muchísimo conocimiento, ¿verdad? Y me inclino a que mi fuerte siempre va a ser la comunicación con las familias. Entonces hay un cambio muy grande y digamos en este momento yo diría que, bueno, sin nada de lo que yo he pasado en mi historia de vida, pude haber llegado hasta este momento. Mi historia de vida representa mucho de el por qué mi enfoque con las familias, el por qué padres presentes, el por qué mucho apoyo emocional, ¿verdad? Entonces sí, hay un cambio muy grande. ¿Siempre tuve esa conexión con los bebés? ¿O fue algo que surgió
ya estando en la carrera después de que empezó a estudiar? Fue algo que surgió estando en la carrera. Yo cuento que yo incluso no quería ser mamá. Hubo una época en donde yo tenía cierta como ideación de que no estaba lista para eso y no me iba a involucrar en ese ámbito. Entro a mis primeras rotaciones de pediatría, ¿verdad? Y encuentro que los niños me veían como un refugio. Estuve en momentos donde estas poblaciones, además de que son una población vulnerable, pues estaban en contextos mucho más vulnerables, ¿verdad? Había menos factores protectores y había muchos factores de riesgo. Entonces encuentro de verdad que tengo una afinidad por los niños. Sin embargo, a nivel de neonatología o de los bebés, todo se termina de desembocar en el último curso de gerencia, ¿verdad? Que es donde yo estoy mano a mano con los recién nacidos, con prematuros extremos y con estos padres de familia que están pues atravesando un momento muy importante en su vida. ¿Cuál sería el reto más grande a la hora de darle ese servicio a las personas de cuidar a su bebé? Que ya casi vamos a empezar a hablar de eso más directamente, pero estamos hablando de que es un campo muy delicado ya solamente porque son bebés. ¿Cuál es el reto más grande que ustedes como enfermeras o enfermeros presentan en este campo? Yo creo que, bueno, viéndolo tanto a nivel hospitalario como domiciliario, es como el desconocimiento, que es uno de los mayores desafíos. Hay muchos padres de familia que digamos, el desconocimiento siempre va a generar rechazo. Es como, bueno, mamá, papá, bebé necesita una sonda para alimentarse, y es como ese rechazo, ¿verdad? Como no. Entonces, si hay algunas emociones no gestionadas, incluso reaccionan de manera agresiva, de manera violenta, ¿verdad? Como, no, ¿por qué? ¿Dónde está el médico? ¿Verdad? Hay que trabajar toda esa parte de desconocimiento. Entonces, uno se sienta, dedica tiempo a hablar con los padres de familia por qué es lo que estamos haciendo, por qué se le hizo la indicación médica de esto, por qué vamos a trabajar con una sonda nasogástrica, por qué hay que administrarle oxígeno a un prematuro. Y ya cuando los padres encuentran que uno es fuente de confianza y fuente de conocimiento, se suelta un poco más ese intercambio, incluso no solamente de conocimiento, sino de contacto físico. Ya se presta más para que, ok, esa enfermera tiene conocimiento en esto, tiene experiencia con el manejo del recién nacido, tengo mucha más confianza. A nivel domiciliario, el principal desafío es como la desconfianza, diría yo. Uno entra en un ambiente, ¿verdad?, sumamente privado del padre de familia. Es como, bueno, ¿cuál es su experiencia? Incluso hay unos más que me dicen, bueno, pero primero podemos tener una entrevista. Y yo, claro que sí, o sea, Sí, es una uno persona desconocida a la que le estoy dando la confianza de mi bebé y totalmente, al final uno va a cuidar lo más valioso que tiene, que es su bebé. Entonces, claro, tengamos una entrevista, conózcanme, ¿verdad? Es como, viene una persona desconocida, puede tener los conocimientos que quiera, pero si yo no sé cómo esa persona habla, cómo se va a comunicar incluso conmigo, hay algunos enfermeros o enfermeras que tienen tendencias a solo dedicarse al bebé y no involucrar a la familia, entonces claro, o sea, al final yo no quiero que vengan solamente a cuidar a mi bebé y a hacer todo y al final yo seguir con desconocimiento. He trabajado con padres de familia que me dicen, bueno, yo no sé cómo trabaja usted, pero yo lo que quiero es involucrarme. Y yo, perfecto, así trabajo yo. Quiero no venir a imponer algo, ni venir a tomar, ¿verdad?, parte de la crianza o de los cuidados directos de su bebé. Vengo aquí a acompañarlos, a que ustedes se sientan más seguros de que si pasa algo, yo voy a estar ahí. Entonces, tanto el desconocimiento como la desconfianza son los principales desafíos en este campo, porque es algo muy delicado. ¿quiénes son más difíciles, los papás o las mamás? Creo que las mamás, lamentablemente, las mamás son las que casi siempre están mucho más involucradas, ¿verdad? Entonces el papá no está en las charlas o el papá no hace preguntas, ¿verdad? Entonces uno se dirige es con la madre. Desde el inicio yo intento, ¿verdad?, que vaya una relación por igual con mamá y con papá, yo los involucro completamente. Hay algunos hombres que prefieren no involucrarse porque sienten que no tienen las herramientas o no saben cómo ayudar. E incluso yo siempre les digo, bueno, vamos a hacer una actividad de comunicación. Mamá, dígale a papá, si yo me siento muy cansada, necesito que usted tome las decisiones. Y papá, dígale a mamá, si yo no sé cómo ayudar, yo no necesito que usted se enoje conmigo, sino que me diga cómo puedo ayudar. Porque muchos padres de verdad se sienten aislados en este momento, se sienten como distanciados en que, o sea, y la mamá es que baña, que alimenta, que cuida, que cambia Y pañales. por instinto ya, Sí, exacto. Entonces, como sea por hecho de que yo no tengo herramientas de cómo ayudar.
Entonces a veces es un poco más complicado el poder involucrarlos. La mamá siempre está ahí, siempre pregunta y todo. Hay familias, ¿verdad? Hay excepciones. Las familias con las que yo he trabajado siempre son papá y mamá por igual. Siempre están sumamente involucrados, siempre están súper atentos, hacen muchísimas preguntas. Más bien está, de verdad, este escenario donde yo como papá tengo muchas dudas y yo no tengo el instinto materno, entonces hago todas las preguntas que me salen. Entonces yo es como, papá, tranquilo, o sea, trabajemos, pregúnteme todo lo que usted necesite, que aquí, o sea, no lo vamos a dejar a usted por lado. Para las personas que nos están viendo, Natalie tiene un proyecto que está desarrollando, bueno, no desarrollando, ya lleva tiempo, de hecho, se llama Enfermera en Pijamas. Natalie, ¿cómo nace este bebé suyo, cómo nace? Este proyecto suyo, ¿cómo crece? Me encuentro en una rotación de pediatría, ¿verdad? Al inicio de mi carrera y me encuentro con distintos escenarios, tanto niños diagnosticados con un espectro autista como padres de familia sumamente preocupados por medicación y demás. Empiezo a generar muchos brochures, muchas infografías para estos padres de familia. Yo siempre decía, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista, vamos a identificar qué es esa área donde más necesitan apoyo y los voy a citar para mañana o la próxima semana, cuando se pueda, que venga y vamos a practicar, vamos a conversar todos esos temas de los cuales tiene dudas. Entonces empecé a crear un banco gigantesco de infografías y de brochures y información. Recuerdo que una de mis profes, una de mis mentoras, me dijo, usted debería hacer algo con ese contenido educativo. Usted le mete tanta creatividad y le mete tanto amor y usted en el momento ya me estaba acostumbrando como a esta parte educativa. Al inicio no fue así. Tuve muchos desafíos porque era muy técnica. Entonces yo no podía dar como esta parte educativa al nivel como de familias con baja escolaridad o de niños. Me costaba muchísimo. Entonces era como mis profes, bueno, vamos a trabajar en esto, a dar la educación y vamos a bajar los tecnicismos. Llegué al punto en que logré un equilibrio, ¿verdad? Y tenía un banco de información enorme. Me decía, usted debería crearse una página educativa o empezar a compartir ese conocimiento, ¿verdad? Y yo dije, no sé, vamos a ver, tendría que, o sea, es que yo no voy a subir un brochure nada más ahí en Instagram, tendría como que hacer publicaciones individuales de cuáles son los temas y yo en ese momento, la carrera de enfermería era muy demandante, yo no, en este momento no puedo, aplazo el proyecto como un año y medio y ahí es cuando decido, bueno, ya superé los coladeros de enfermería, ¿verdad? La Facultad de Medicina, ahora puedo dedicarme como a esto y así nace, empezando con la parte de educación en salud al alcance de todos, que ese era como el primer lema, dar accesibilidad, ¿verdad? Educación en salud a padres de baja escolaridad, profesionales, incluso la parte adolescente. Entonces, así es como empieza esto, como compartiendo todo el conocimiento y todo lo que yo ya tenía ahí almacenado. ¿De dónde nace el nombre de Enfermera en Pijamas? Porque puede ser una pregunta quizás un poco simple, pero si hay alguien que ha hecho una marca o un negocio o algo, se da cuenta de que el nombre es algo que lleva mucho tiempo. No es algo que sale de una Sí. noche porque se me ocurrió y listo, ¿no? ¿Cómo es esa historia detrás del nombre? Bueno, yo crezco viendo a una de mis primas ser médico y siempre decir como, me voy a ir a poner pijama y es que iba para el trabajo con su scrub. Ok. Entonces, para mí, o sea, andar en uniforme es algo sumamente cómodo. Yo siempre dije, bueno, yo voy a trabajar y yo voy a trabajar en pijamas, ¿verdad? Porque realmente los uniformes médicos son sumamente cómodos, uno siente que anda en pijamas, uno se acuesta y esto no tiene como costuras tan fuertes o cosas así o que lleguen a molestar, entonces se siente acogedor. Entonces yo digo, bueno, empezamos con nombres, empiezo como a darle vueltas, como enfermería o educación en salud al alcance de todos, ¿verdad? Que esa era como mi idea principal y yo dije, bueno, no le demos vueltas al asunto, voy a ser una enfermera que va a trabajar en pijamas, enfermera en pijamas. Y así nace el nombre. ¿Cuánto tiempo duró para escogerlo? Como el año y medio que duré aplazando el proyecto. Por eso les estaba diciendo, lleva mucho tiempo escoger un nombre. Cuando usted ya inicia este proyecto, ¿cómo lo empieza a estructurar? ¿En qué momento dice usted, ok, voy a hacer esto y lo voy a publicar cada tanto? ¿O cómo empieza a desarrollar también la línea creativa que tiene, le he puesto atención, un diseño y un estilo de diseño muy particular y Sí, peculiar también? sí. Al inicio era como
O sea, estaba empezando con esta parte de herramientas, ¿verdad? Uso como de Canva, edición y demás. No tenía una guía estructurada ni conocimiento como de marketing o neuromarketing o tener definido una paleta de colores o ciertas publicaciones, sino que yo me metía, encontraba cualquier plantilla que me gustaba, la editaba y lo publicaba. Luego cambio y hago una nueva temporada de Enfermera en Pijamas, que hay literalmente un corte, un antes y un después. Si vos te metes a la página, hay como puras publicaciones con muchos colores y luego hay un corte. En ese momento me tomó como 6 meses para estructurar y yo dije, bueno, no, yo quiero tener una identidad, quiero tener una marca personal. Me empiezo a asesorar en esta parte de marketing, neuromarketing, hago estudios de mercado de cuáles son estas páginas de medicina, de enfermería, en general de educación en salud, cómo se manejan, pues decido que quiero un estilo propio, ¿verdad? Hago todo un documento, tengo una paleta de colores, ¿verdad? Con cuál es el código de cada color, qué representa, por ejemplo, una temática de maternidad, ya las tengo asociadas con publicaciones rosadas o amarillas, lactancia materna son publicaciones amarillas, salud mental, publicaciones en color celeste o azul. Escojo una paleta de colores muy fuerte. Normalmente se espera que cuando se habla de maternidad, ¿verdad? Y todo eso, se escogen como paletas más tranquilas, más pasteles, ¿verdad? Yo escojo esta paleta de colores bien fuerte que haga contraste con la letra porque ese es el mensaje que quiero dar, ¿verdad? Que dé mucho impacto, que si yo voy scrolleando ahí en Instagram y veo una publicación, me llame la atención desde el color, porque era eso, yo quería generar impacto no solamente en que si vos me conoces y te doy educación, pues ya, ay, sí, bueno, esa enfermera tiene conocimiento y verdad me impactó, sino desde mi página y desde mi marca personal. Entonces hago toda esta planeación, tengo asesoría en marketing, recibo clases de neuromarketing en la universidad y me doy cuenta de que necesito ir mucho más a profundidad. Entonces, ¿por qué quiero un color tan fuerte? ¿Cuáles son las tipografías que voy a utilizar? Si quieren marcar fortaleza, profesionalismo, elegancia o más algo tranquilo y más calidad, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las publicaciones, también varía la tipografía. Todo tiene un significado. Mi hermana menor, Briana, ella dibuja mucho, entonces me dice como, Nana, te hice este dibujo, ¿verdad? Me parece que es muy vos. Entonces, eso fue el primer logo de Enfermera en Pijamas. Una persona que me admira muchísimo, que me dibuja, ¿verdad? Y que me representa al 100% mediante un dibujo. Entonces, ya yo tenía mi logo, que era sumamente personalizado, que no me lo iba a encontrar en Canva o en Pinterest o cosas así. Escojo mi paleta de colores y en ese momento yo dije, bueno, ¿cómo voy a publicar? ¿En qué orden voy a publicar? Incluso los colores todos llevan, ¿verdad? Un orden de publicación. Entonces hago un cronograma de publicaciones que lo voy actualizando cada 3 meses, porque cada 3 meses me siento, hago el contenido de 3 meses, lo programo en Instagram y vuelvo a iniciar. Entonces, bueno, de rojo vamos a hacer 3 publicaciones, ¿verdad? Porque me gusta que vayan en bloques de 3 para que sea como esa armonía en el feed. Vamos a publicar sobre hipertensión, entonces cuáles son los valores, cuál es esto, cuál es lo otro. Si van reels, igual tiene que llevar algo de rojo porque vamos con esa paleta de colores, ¿verdad? Entonces todo va sumamente pensado y con mucha profundidad en la página. ¿Cuáles son los servicios que una persona puede llegar a encontrar en Enfermera en Pijamas? Ahorita estoy ofreciendo básicamente 4 servicios. Número uno son las asesorías individuales, que es como esta primera consulta, ¿verdad? Entonces vos llegás y me dices, bueno, nada, tengo un bebé y me está costando solamente la parte del sueño. Perfecto, no ocupas una clase teórica de 2 horas sobre lactancia materna si me estás diciendo que ocupas higiene del sueño, ¿verdad? Del bebé. Entonces, eso es una asesoría que cubre como 2 horas. Nos reunimos, conversamos, te aclaro todas las dudas. Si te tengo que dar alguna referencia, como un libro o algo así que puedas leer, lo hacemos en el momento. Entonces, son como servicios individuales. Luego tenemos los planes o paquetes. El primer plan o paquete es plan de recién nacido, que es como todo este acompañamiento teórico y práctico de cuidados del recién nacido. Baño, higiene, ropa, generalidades de alimentación, cambios de pañales, evacuación de gases y muchos temas más que son lo que normalmente los padres preguntan y solicitan de cómo tengo que cuidar a un recién nacido. Esto tiene modalidad prenatal y postnatal, entonces vos puedes optar por prenatalmente adquirir unas clases teóricas conmigo, vamos preparando todo esto y luego a nivel postnatal yo llego y te asesoro en el momento en tu casa
donde estás haciendo el baño de tu recién nacido, yo digo, bueno, mamá, vamos a corregir esto, ¿verdad? Con todo el amor y la dulzura y el respeto que se merece cada uno. Vamos a corregir esto, yo mejor digo que tal vez cambiemos esto en la rutina del día para que no se confunda con la rutina de noche y demás. Luego tenemos el plan de lactancia materna, que es full de lactancia materna. Entonces, hay modalidad igual prenatal o postnatal. Entonces, prenatalmente yo te doy todas esas bases teóricas que vos necesitas para entender la lactancia materna. Desde cómo se crea hasta cómo almacenarla, cómo extraerla, cuáles son esos cambios en la coloración de la leche que se puede llegar a dar. Y algunas mamás me dicen, es que me salió la leche verde, ¿qué hago? ¿La boto? Y yo, no, vamos a empezar con esa parte educativa, ¿verdad? La leche puede cambiar de tonos, incluso si bebé está enfermo puede que salga de un color distinto porque va, por ejemplo, con más contenido graso, más contenido de proteínas, o va mucho más diluido, casi transparente, entonces va con mucho contenido de agua porque bebé está deshidratado. Eso se va amoldando a las necesidades de bebé. Y por último, el plan Nani, que este ha sido como el más solicitado, ha sido el plan estrella de la página en general, porque es un cuidado a domicilio. Entonces, ya sea modalidad diurna o nocturna, yo voy las horas que vos necesites, ya sea porque necesitas salir o porque estás empezando en este mundo y necesitas ayuda principalmente en la noche. Entonces, no estás durmiendo, bebé no está durmiendo y ocupas ayuda de alguien con criterio profesional. Entonces, yo voy a tu casa, yo me hago cargo de cuidarla mientras vos descansas, que es una ayuda fabulosa para los padres, principalmente primerizos y en esos primeros días. ¿Recuerda usted cómo fue esa primera experiencia dándose servicio de nani? Porque aquí hay un detalle. Una cosa es que uno ofrezca un servicio y la persona le pregunta a uno, ¿qué, qué, qué historia tiene usted haciendo ese trabajo? O algo por el estilo. ¿Qué preparación tiene o algo? Y uno dice, ok, yo he hecho esto, esto y esto. Pero cuando es la primera vez, es la palabra de uno. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue aterradora. Yo recuerdo que yo decía, yo, o sea, yo sé todo, o sea, teóricamente sé todo, pero ¿cómo lo llevo a la práctica a nivel domiciliario? Porque claro, yo estoy acostumbrada a entornos hospitalarios en donde todo corre, ¿verdad? Y los medicamentos, y uno hace, entrega medicamentos a ciertos horarios, ¿verdad? Eh, Me daba muchísimo miedo porque número uno es entrar a la casa de un desconocido, ¿verdad? También para uno. Entonces, como bueno, y yo les preguntaba a las mamás, ¿y cómo va a estar el cuarto bebé? O sea, ¿dónde voy a estar yo? Porque yo no sabía si iba a tener un lugar o si iba a tener que quedarme parada ahí a la par de la cuna del bebé toda la noche, ¿verdad? Entonces fue aterradora. El primer día yo me acuerdo que yo iba con las piernas temblando a la casa de esta mamá. Llego y desde el minuto uno me empiezan a hacer preguntas y ya ahí yo entro en mi zona de confort porque ya encuentro y empiezo como a, digo yo, a escupir o a sacar todo ese conocimiento y ya entro en mi zona de confort porque mi fuerte ha sido la parte educativa y la conexión con los padres de familia. Entonces ya me tranquilizo un poco más y yo digo, bueno, yo puedo. Yo puedo con esto. He manejado prematuros extremos de 500 gramos en un hospital. Yo puedo con esto. Una bebita sana, ¿verdad? En un entorno seguro, con padres presentes. Yo digo, bueno, yo puedo. Pero fue muy estresante. Me generó muchos niveles de ansiedad porque es como, bueno, yo sé todo, pero es muy diferente llegar y ponerlo a la práctica. Pero claro, uno se tiene que mostrar totalmente confiado y seguro frente a los padres de familia, sino, o sea, ¿qué imagen voy a dar? O sea, no van a confiar en mí si yo llego con estas, ¿verdad? Como con estas dudas, mostrándome insegura, también es parte de la autoestima profesional en mostrarse seguro. Usted sabe absolutamente todo, usted sabe muchísimas cosas, pero es muy diferente pasarlo a la práctica. Y sin decirlo, uno tiene que transmitir esa confianza. Totalmente. ¿Cuánto tiempo duró para que se le quitara ese miedo? Yo creo Después que, de esa primera vez. yo creo que, bueno, con cada familia al inicio es como, ¿verdad? Estresante. No en un mal sentido, sino estresante por cumplir ciertas expectativas, ¿verdad? Muchos padres de familia vienen a mí por recomendación, entonces siempre hablan maravillas, ¿verdad? Y ella te va a dar confianza. Y yo digo, uy, me puse como una expectativa muy alta, incluso para mí misma. Entonces es como, bueno, me da como miedo
defraudarlos. Ajá, o defraudarme tal vez a mí, por ejemplo, no sé, que falle en el primer momento, que tal vez no sepa responder una pregunta, entonces, bueno, manejándome con autocompasión, ¿verdad? Porque también soy un ser humano y realmente, aunque tengo bastante experiencia, tampoco tengo 20 años de experiencia en esta área, ¿verdad? Entonces, la primera noche duré como 2 horas como con esos niveles de estrés, ya después entré como en mi zona de confort, ¿verdad? Pero con cada familia nueva es como ese momento como, vamos otra vez, bien, segura, tranquila, usted puede, ¿verdad? Estamos comenzando el año y yo creo que con esto podemos cerrar. ¿Cuáles son los proyectos que vienen para Enfermera en Pijamas? Ujú. Vienen cosas muy grandes, la verdad tengo como muchas aspiraciones con esto. Esto es solamente el inicio. Mi idea es, bueno, llegar a especializarme, ¿verdad? En esta área, seguir formándome. Quiero tener un consultorio privado propio, desde enfermería, donde hayan consultorios también con medicina, nutrición, terapias holísticas, que para mí también es muy importante esto, ¿verdad? El acompañamiento emocional y que haya terapia física y todo, pero que sea yo ese eje central, ¿verdad? Desde la parte de gerencia, gestión de proyectos y demás. Quiero tener ese consultorio donde sea un espacio seguro para los padres de familia, además de pues la maestría o el doctorado que venga después. Quiero ampliarme, contratar más personas porque dependiendo de la temporada hay mucha demanda, ¿verdad? Entonces a veces es como difícil dar abasto con todo, muchas mamás a veces agendan como para los mismos meses o chocan 3 días y yo sé que, o sea, aunque no hayan confirmado, sé que tengo que ir pensando en un plan B, en qué voy a hacer esos 3 días. Entonces también me gustaría como de parte como recursos humanos, tener como currículums de personas que estén interesadas en esto, que tengan experiencia y que estén dispuestas a aprender, porque yo trabajo de una forma muy peculiar. Yo tengo ciertos documentos para los expedientes de la familia, tengo cierta inclinación hacia un estilo de educación familiar, entonces que yo pueda capacitarlos y formarlos a como yo trabajo y que también puedan seguir esa misma línea de enfermera en pijamas, ¿verdad? Eso es solamente el inicio. Conforme pasen los años, vendrán mucho más proyectos, pero sí, se esperan proyectos muy grandes. ¿Cómo la pueden llegar a encontrar en Instagram y en también TikTok y YouTube? Como enfermera en pijamas, Natalie Padilla Ureña, así me pueden encontrar. Estamos en YouTube, en TikTok y en Instagram. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta entrevista muy bonita. Si ustedes supieran las cosas que estaban pasando antes de... Costó mantener la seriedad en ciertos momentos. Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de gran provecho para ustedes. Ella es Natalie Padilla Ureña, enfermera en pijamas. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.